Bendiciones a todos, bendiciones, vuelta a casa, una vez más, un lunes más, comenzando la semana con un vuelta a casa. Te estamos ayudando a que vuelvas a casa, estamos ayudando para que te reencuentres con tu Creador. Y hoy es un día muy especial, estamos con el pastor Lisandro. Lisandro, Dios te bendiga, es un privilegio tenerte con nosotros porque hoy el tema que vamos a estar tocando está muy relacionado con tu vida. Que el Señor te esté bendiciendo. Amén, amén. Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá estamos para ser para ser de bendición a todos los que estén escuchando y bueno, tomarnos de la palabra acá y poder profundizar un poco más de las verdades y las legalidades de la palabra del Señor. Cuando hablamos de legalidades, hablamos de cosas que sí o sí se cumplen porque el Señor lo ha decretado en su palabra. Y creo que va a ser muy liberador los conceptos que vamos a estar charlando. Qué bueno, qué bueno. Así que te vamos a dar 5 minutitos para que te estés poniendo la pava, estés tomando el mate, estés poniendo el café y te vengas a sentar, a agarrar tu Biblia, a desempolvarla y empezar a sacarle el jugo, ¿no? El jugo de la palabra. Pero antes quería decirte algo muy importante. Antes de la introducción al tema, ¿no? Quería decirte que todos necesitamos días difíciles para aumentar nuestra dependencia con Dios y aprender que su presencia es suficiente. Esto lo dice Paul Washer, pero lo hago mío porque es así. Necesitamos de la dependencia del Señor y necesitamos estar bien cerquita en el fogón de Él. Y bueno, y es así la vida del creyente. Así que vamos a ir con un temita musical para que te estés acomodando, para que estés agarrando la Biblia y que puedas pegar la vuelta. Vuelta a casa en Boulevard Ballester 4646, el CDD de Ballester, Radio Efecto Positivo. Un tema musical y ya comenzamos con el tema, con un gran tema en el día de hoy. Una vez más, seguimos. Bueno, vuelta a casa, un lunes más. Qué bueno, acá está Nico. Te bendecimos, Nico. Qué bueno verte, qué bueno. Hay un equipo acá atrás impresionante, ¿no? Y el Señor, por supuesto, acá sentado en medio nuestro. Bueno, en el día de hoy, el tema que vamos a estar desarrollando es tañedores. Y bueno, se buscan tales adoradores, ¿no? Es un cartel grande que el Señor pone en las iglesias. Se buscan tales adoradores. El Señor busca de esos, ¿no? ¿Y dónde lo dice en la palabra? Hay un texto impresionante que me tocó mucho, que es en Apocalipsis 19, del 9 al 10, y dice así. eh, y el ángel dice cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gloria a Dios, ¿no? El Señor mismo, los ángeles mismos adoran y eso quiere que hagamos acá en la tierra. ¿Por qué? Porque orar es maravilloso, orar es hablar con Dios y uno le pone a contar a Dios lo que le pasa, lo que necesitamos, lo que queremos y todo lo que quiere nuestro espíritu en la oración. Pero alabar a Dios, lo vamos a hacer eternamente. Es muy fuerte esto, es decir, va a traspasar la vida, vamos a traspasar de acá en la tierra, nos vamos a ir con el Señor a un nuevo cielo, una nueva tierra y vamos a estar adorando a Dios. Entonces hoy queremos enseñarte en vuelta a casa cómo se adora. ¿Cómo se adora? ¿Cómo se busca del Señor? ¿Cuántos ejemplos hay en la Biblia, no?
y bueno, queremos empezar a desarrollar el tema, ¿no? Y qué mejor que un entendido de la palabra y de la oración, ¿no? Dice en el Salmo 150, alabad a Dios en el santuario, alabadle en magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de la grandeza. Y ahí después te da un listado de todos los instrumentos con que el Señor se place y le encanta que le adores, ¿no? Alabad con las bocinas, alabadle con los salterios y arpa, alabad con pandero y danza, alabad con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabad con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová, gloria a Dios, todo lo que respira. Es impresionante, pero bueno, yo te voy a dejar hablar a vos, Lisandro, porque si no, es un tema que me apasiona. Bueno, sí, sí, la Biblia establece, Jesús dice allí en Juan capítulo 4, que hay una sola cosa que busca el Padre. Él no busca pastores, no busca evangelista, no busca profeta, no busca apóstol, no busca maestro. La Biblia dice que el Padre busca verdaderos adoradores, Adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando habla, esto yo siempre lo aclaro, cuando habla de adoradores en espíritu y adoradores en verdad, una de las interpretaciones que podemos tener acerca de eso es que en espíritu tiene que ver con, a veces la gente por ahí, cuando yo doy talleres o enseño materia acerca de el corazón del adorador o alabanza y adoración, em, la gente piensa que en el espíritu tiene que ver con, bueno, adorar a Dios con el espíritu, adorar quizá en lenguas, con cántico nuevo, y eso puede formar parte de eso, pero quizá no sea lo central. Yo creo que lo más central de adorador en espíritu tiene que ver con lo que dice Gálatas 5, que es los frutos del espíritu. Un adorador en espíritu lo caracteriza el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el dominio Humildad. propio. Entonces, todas estas son características que debe desarrollar un adorador. Y en verdad, vamos a la palabra, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, haciendo referencia a Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Jesús es la verdad es el verbo es la palabra. Entonces ahí entendemos que un adorador en espíritu y en verdad tiene que ver con alguien que está en ese proceso de desarrollar los frutos del espíritu de forma consciente. Hoy justo en la mañana en mi devocional leía cómo Juan decía, demuestren con su manera de vivir y de pensar que se han arrepentido. Y no tiene que ver con un cambio de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Es un proceso. Pero que demostramos con nuestra manera de pensar y de vivir como adoradores el desarrollo de cada fruto. Y no solamente eso, sino el manejo de la espada del espíritu, de la palabra, que es la verdad, y empezar a profundizar, bueno, ¿qué establece la palabra? Entonces, ese verdadero adorador, bueno, si dice que hay verdadero es porque hay falsos también. Ya es otro tema, pero sí, el verdadero adorador se enfoca en parte de lo que tiene que ver con la persona es los frutos del espíritu y el manejo de la palabra, conocer la palabra. Adorar las 24 horas. No solamente vengo a la iglesia, adoro al Señor, pero después yo me tengo que llevar todo lo que recibí para crecimiento de mi vida y seguir en mi casa, seguir en el trabajo, seguir en la oficina, seguir donde sea. Totalmente. Y seguir y aplicar, porque nos van a pasar situaciones donde la paciencia se nos va, porque ese es mi caso. Totalmente. Pero se nos va y digo, claro, y yo me acuerdo de Gálatas, digo, claro. los frutos del espíritu. Bueno, claro, y ahí está ese pero ese es el trabajo consciente y real. Y el
Señor respalda, ¿eh? claro que debe vivir cada creyente que desea ser un verdadero adorador. No se trata de no enojarse, porque es imposible, seamos Jesús se realistas, enojó. totalmente. Pero, A veces me dan sí, ganas de ser Jesús. pero Y sí es un proceso en el que debemos entrar con conciencia, sí, de decir, esto no lo quiero más en mi vida. Y ahí sí, comienza a activarse ese adorador genuino. Y ahí tú decías algo que tiene que ver con varios niveles de adoración, pero yo voy a nombrar dos. sí, El nivel en el que muchas veces nosotros estamos en adoración al Señor es en el cual yo recibo de Dios. sí, Y el siguiente nivel al cual el Señor desea llevarnos es en el que Él reciba sí. y que yo no reciba. Que Amén. es imposible, porque cuando yo doy a papá, Él automáticamente me da. Sí, Pero acá hay una ecuación que es importante sentarse a pensar y analizar. Si yo recibo, sí, me perdí de darle a papá y hay algo que hizo falta. Pero si yo le doy a papá y no me enfoco en mí, número uno, doy placer al corazón de papá, algo que él busca, ese placer de sus hijos. Y número dos, él me da igualmente. Entonces totalmente. siempre conviene decir, Señor, yo vengo a darte. No te digo no entrar en esto de, no, porque yo no le pido nada al Señor. No, No es no, bíblico. La no Biblia es dice que bíblico. tenemos que Sí, pedir, buscar, sí. hallar, pero comenzar en darle a Y Él. se entraré en sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con Totalmente. O sea, alabanzas. hacia Él. Gracias Hacia por Él, lo que todo, tú eres, todo, lo que tiene que todo. ver contigo. Pero es difícil encontrar creyentes que en un principio practiquen todo a Él y nada para mí, por una cuestión de que hay que desarrollarlo, ese egoísmo natural que tenemos todos los seres humanos, de pensar en nosotros primero y creer que a Dios no le hace falta nada. Y es verdad, a nuestro Padre no No le le hace hace falta falta nada, nada. pero le da placer, Él le nos da creó para que le alabemos. totalmente, totalmente. Entonces Él está, o sea, fíjate que está en esa búsqueda, precisamente como arrancamos. Busca adoradores, o sea, busca gente que diga, Señor, yo quiero darte placer, yo quiero bendecirte a ti, yo quiero exaltar tu nombre, yo quiero, me des, no me des, Señor, acá estoy. Como decía Job, Jehová dio, Jehová quitó, Quitó. pero sin embargo, papá es tan bueno que a pesar de que le quitó, le terminó dando cuatro Todo. veces o doblemente más, porque así es nuestro papá. Tal cual. Bueno, yo quería decir, Elisandro, vos que sos papá, cómo, y yo que soy mamá, cómo a los hijos no le hacemos faltar nada, le damos Ujú. todo, porque ya es nuestra condición natural, por así decirlo, más sumale el cariño, el amor que le tenemos, ¿no? Sí. Pero cuánto más damos y amamos y nos sorprendemos cuando nuestras hijas nos vienen con un abrazo y un beso y nos derretimos. Y bueno, el Señor es lo mismo que Ujú. quiere en nosotros, que Sí. nosotros le demos ese beso, ese abrazo, ese cariño, ese Ujú. acobijarnos en Él antes de pedirle algo. Entonces, la manera en que sabemos que al Señor le agradamos es justamente con la música, con la adoración, con la Ujú. alabanza, ¿no? Sí. Hay distintas partes de música, ¿no? Lo que estaba leyendo era, por ejemplo, David, fue el corazón que el Señor, que Dios mismo le agradó. ¿Pero por qué? Él era imperfecto, su vida era imperfecta, pero él era un adorador transparente. Es decir, como recién hablábamos de tener los frutos del Espíritu, él tenía los frutos del Espíritu. Y cuando por ahí metía la pata o se le iba algún fruto, se le perdía, él enseguida iba a cuentas con Dios, a cuentas con su Creador. Y esa es la importancia y eso es lo que nos hace la comunión, de no perder la comunión con el Señor mismo.
Entonces podemos errarle, podemos, por decir como dicen los jóvenes, meter la pata, pero la importancia es saber tener un corazón transparente y la línea estar directa, sin interferencias, ¿no? Y bueno, hay distintas formas de adorarle y de alabarle. Hay formas de adorar, por ejemplo, lo que comentaba con David era que él quería traer el arca del pacto a Jerusalén y quería hacerle una casa, él quería adorar, él quería estar, y cuando se lleva el arca, ellos comienzan a adorar con santerios, con panderos, es decir, era extravagante la adoración. Y si lees la parte de la Biblia de donde dice David, donde forma los músicos, formó más de 4.000 músicos. Es impresionante la banda para el Señor que hizo. Y yo digo, me quiero imaginar ahora, podemos hacer una gran banda, algo extravagante para Dios, porque Dios se merece lo mejor y tenemos que juntarnos, ¿no? Con corazones genuinos, con corazones transparentes, con música, con salterio, con todo, ¿no? Con todos los instrumentos. Inclusive también ser originales, porque el Señor da la inteligencia para crear nuevos instrumentos, porque no todo está creado, porque el Señor justamente es el dador de la inteligencia y es el dador de la fe y te dice que si no la tenés que estar pidiendo. Entonces, para mi CDD de Villa Ballester, quiero cosas creativas para el Señor. Queremos una iglesia llena de adoradores, llena de creatividad, ¿no? Y sé que sos un tañador, ¿no? Porque justamente el tañedor es la persona, acá tengo bien, te voy a dar bien el significado, es la persona que por oficio toca un instrumento de cuerdas u otro instrumento y logra cambiar el ambiente, el entorno en cuanto lo ejecuta. Pero yo digo, es el adorador, el tañedor es la persona que con su música, con su carácter, ¿no? Que es la parte importante que vos mencionaste, pero con toda la creatividad encima, ¿no? Del mismo Dios, es el que abre los cielos para que Dios baje, descienda y te use como un guante. Y es ahí donde el adorador, el tañedor, le da al Señor la alabanza, le da al Señor la adoración, le da todo el amor como hijos que tenemos, porque todos somos tañedores. El Señor nos hace a todos tañedores. Entonces nos da esa bendición de poder alabarle, ¿no? De entrar en sus puertas con acción de gracias y adorarle a Él. Y Él en los corazones abiertos y sinceros, transparentes, vuelca el Espíritu Santo y nos llena, y nos llena. Entonces algunos nos va llenando con hablar en lenguas, otros nos va llenando el ejemplo tuyo que te agarra las manos y empezás a sonar una música celestial que solamente el Padre con el do, re, mi, yo mucho no sé, pero sé que son 7 notas, pero esas 7 notas el Señor te hace jugar con tus manos y te hace tañir, te hace tañedor. Entonces la unción te desciende en la música, en el bajo, en la guitarra, en la batería, y todo suena hermoso y todo suena armónico, porque es el Señor mismo que envuelve a los músicos para que los músicos le den al que viene por primera vez a encontrarse con su creador, o al que se fue por algún motivo pero quiere estar volviendo a casa, ¿no? Vamos a ir haciendo una pequeña pausa porque el tema es muy lindo y bueno, y queremos hoy exprimirte. Yo no quiero hablar, pero quiero realmente, teniendo un tañedor enfrente mío, que es un privilegio, quiero que estés desarrollando el tema ahora en el próximo corte, ¿sí? Bendiciones. ¿Estás volviendo? Radio Efecto Vivo. Te estamos esperando. Vuelta a casa. Nuevamente, vuelta a casa. Acá estamos en Boulevard Ballester 4646.
el CDD de Villa Ballester te está esperando. ¿Tenés iglesia? ¿No tenés iglesia? ¿No sabés dónde congregarte? Dale, volvé a casa. Acá te estamos esperando. Y te vamos a ayudar para que la vuelta te sea corta, te sea amena y te vuelvas a encontrar con tu Creador. Volvé a casa. Vamos, que hay un grupo lindo que te está esperando. Acá los pastores, uno de mis pastores, Lisandro justamente, él te va a ayudar a volver. Y él es un tañador, un tañador, un adorador de Dios. Una persona que busca la presencia es un tañedor. Y todos somos tañadores, todos podemos serlos. Adora en tu casa, mientras trabajás, mientras planchás, no sé, adorá en el negocio. Ahí Marta, que está en la librería, Marta, adorá, adorá. Cuando no hay gente, adorá a Dios, buscá a Dios, que el Señor se hace presente. El Padre anhela tener adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y en otras palabras, el carácter, las motivaciones correctas en el corazón. Dios siempre vendrá al encuentro de un adorador, ¿no? Es lo que habíamos dicho. Y su presencia maravillosa se manifestará siempre donde se le adore con entendimiento. Bueno, Lisandro, te dejo, es todo tuyo. Bueno, me voy a poner modo maestro de escuela Sí, sí, sí. teológica y vamos a ir colocando como cada cosa en su lugar para ir ordenando un poco las ideas y llegar al punto del tañedor, que el tañedor es muy específico, el tañedor es algo muy puntual. Eh, em, la adoración eh, n- tiene música, pero no es solo música. Es importante que uno pueda saber que la adoración tiene que ver desde lo más mínimo como la obediencia a mis padres, como mi relación con otras personas, en mi oración, en mi búsqueda, la forma en la que vivo es una adoración a Dios. Por eso el Amén. apóstol Pablo establece en su palabra: presenten sus cuerpos como Como sacrificio san vivo, vivos. santo y agradable, que es vuestro culto racional, o sea, que es una forma de adorar, y una de las más importantes, que es cómo yo vivo mi vida, cómo yo vivo mi vida, que justamente tú lo decías, que no tiene que ver solamente con la adoración en la iglesia, sino cómo Como un vivo estilo día a de día, vida. exactamente, desde mis pensamientos, desde mis reacciones, desde todo eso es una adoración al Padre. La Biblia establece que la creación adora, alaba al Señor y no emplean música, pero hacen lo que el Señor determinó que hicieran. El árbol que tiene que crecer y dar fruto, crece y da fruto, hace lo que Dios estableció que hiciera como su creador. El ser humano es el único que por el pecado se vuelve terco y no hace lo que Dios determinó que hiciera como su creador. Ahí vemos el ejemplo de la planta de higos que Jesús le pidió frutos y no le dio, y dice que la maldijo, y al otro día Se él dice: secó. porque lo que no cumpla el propósito por lo cual fue creado, no está bien. O sea, Jesús en eso fue muy radical. Nosotros a veces ablandamos un poco el Evangelio, Sí. pero el Señor fue muy radical con esto de que llevemos frutos, con esto de que... Entonces, la adoración comienza primero con la forma en la que vivimos, la forma en la que reaccionamos, la forma en la que hablamos, la forma en la que pensamos. Aún la adoración tiene que ver con cómo afrontamos nuestras fallas, los errores. La Biblia dice: humillaos, lo dice ahí en Primera de Pedro capítulo 5, bajo la poderosa Esa mano mano de de Dios, Dios. y entonces Él los va a exaltar. O sea, todo eso tiene que ver con adoración. Una de las formas de adoración es la música. Y no tiene que ver necesariamente con una canción lenta, que es muchas veces lo que pasa en las iglesias, que bueno, vamos a entrar en un tiempo de adoración y ella se relaciona con una balada. Claro. Generalmente sucede eso, se relaciona con una canción lenta en donde dice: bueno, yo te adoro, Señor, o yo te exalto. Pero la adoración puede ser
una canción rápida en donde diga yo renuncio a mi orgullo. Una canción rápida que contenga una letra que diga yo decido perdonar, yo decido renunciar a mi orgullo, yo decido exaltarte a pesar de las circunstancias difíciles. Eso es adoración también, porque estás rindiendo tu voluntad Y y todo está mi y ser. todo el ser. Pero acá viene otra parte, hablando de la adoración desde la música. Una, una adoración no es adoración hasta que te toque vivirlo. Una canción que cantamos en la iglesia o que cantamos en casa se vuelve adoración cuando se vuelve una realidad. Por Cuando se ejemplo, hace sentido. claro, por ejemplo, hay una canción que dice, en la prueba alaba, estás sufriendo Alaba. alaba. Bueno, entonces no importa alaba. Bueno, si tú estás pasando una situación compleja, Que me quiten familiar, todo menos tu o presencia, por cantaba ejemplo yo. eso, claro, pero supongamos que estás viendo una situación familiar, económica, personal, emocional, difícil, que no tienes ganas de hacer nada, nada, que te deprimes, que te tiras, y ahí Esa dices, es el verdadero sacrificio de ahí, alabanza. ahí, ahí empiezas a adorar. Sí, No cuando cantaste, sino no. cuando vives lo que cantaste. Amén. Entonces, siempre recomiendo puntualmente a los músicos de altar, que en la semana traten de, o sea, uno no puede vivir, fíjate esto, uno no debe vivir lo que canta. O sea, yo lo canto y después lo vivo. No, yo debo Mm. cantar lo que ya viví. Yo debo cantar de esa presencia, de esa gloria, porque lo viví en mi intimidad, en mí. Entonces, la adoración, volvemos a lo mismo, tiene que ver con cómo yo vivo lo que canto, cómo eso se vuelve realidad. Entonces, hay otra expresión que es la adoración no empieza cuando subo al altar, hablando puntualmente a los músicos, sino cuando bajo de él. Ahí empieza la adoración. O, Amén. por ejemplo, el hermano o hermana que asiste a la iglesia, la adoración no comienza cuando entra a la iglesia, No, comienza cuando sale y vivimos el mundo real, la vida real. Ahí lógico. empiezan los desafíos. ¿Qué consejo le damos a la persona que viene por primera vez a la iglesia o que nunca pisó una iglesia? ¿Cómo tiene que comenzar a adorar a Dios? Primero, bueno, leyendo la Biblia para empezar, ¿no? Y que empiece justamente por los salmos, que Sí. es donde le van a estar dando las pautas o el ABC de cómo adorar a Dios. Yo creo que si el que nunca fue a una iglesia, el nuevo creyente, si tuvo alguna experiencia de ir a un concierto secular y se desvivía, yo lo que le diría es Que se, desvívete así que se apasione acá. claro, en la iglesia, eso, Sí. pero supongamos que no vivió eso, nunca fue a un concierto, nunca tuvo esa experiencia, ni mucho menos. Lo que yo diría es que viva y se enfoque en la letra y también en la música de la canción, que la profundice, que si la canción está diciendo que me El, falte de todo, todo. menos tu presencia, que lo profundice, y, y que lo viva, bueno, ahí entramos en otros temas de que quizás hay lugares en los que se canta, em, eh, digamos, una cosa es música cristiana y Sí, otra cosa es alabanza y adoración. Son dos cosas distintas. sí, sí, sí. La música cristiana pueden estar dentro de música que hable de los valores y características de Jesús. Por ejemplo, Amén. em,
Sí, si sientes alegría, si sientes gozo, salta, brinca, alégrate. O si habla de, bueno, hay que tener paciencia a los demás y cuestiones así, es una música cristiana, es una música que habla acerca de valores cristianos. Pero la alabanza y la adoración lo caracteriza dos cosas puntuales y yo siempre digo esto. Se enfoca o prioriza quién es Dios y lo que Él hace. Amén. Toda canción que no hable de quién es Dios y lo que hace no es alabanza y adoración. Qué bueno. No es música cristiana, es música positiva, es música buena, está todo bien, y de gente cristiana, Y que está bien y que escucharla. está totalmente está bien bárbaro. escucharla, pero si tú dices, quiero meterme en la presencia de Dios, quiero poner una meterme en la playlist, presencia de bueno, Dios. si quieres hacer eso, tienes que ser selectivo con lo que vas a escoger para escuchar, que te lleve a eso, que debe tener estas dos características, que hable de quién es Dios y de lo que Él hace. Dios de poder, Dios de milagro, Dios de maravillas, Dios exaltado, Dios poderoso, abriste el mar, sanaste, restauraste, o sea, las características, lo que Él hace, todo lo que tiene que ver con Él y no con nosotros. Amén. Nada que tenga que ver con nosotros. No hay una alabanza o adoración en el plano musical más poderoso que lo que tiene que ver únicamente con Él. Hay una canción que a mí me moviliza mucho y cada tanto trato de hacerla. Es vieja, pero es impresionante, que comienza: a el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde en espíritu, y dice, para hacer vivir al espíritu humilde y para vivificar al corazón quebrantado. Y ahí viene un coro tremendo y dice, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Entonces ahí no aparecemos nosotros, ahí no aparece nuestro problema, ahí no aparece nuestra situación económica, familiar. Es Él. Es Él. Y entonces hablamos de quién es Él y lo que hace, el poderoso. Entonces ahí le damos lugar a que Él intervenga. Por eso la Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y en otra versión dice, está sentado en el trono. Claro, que dice, Él se entrona. Y la expresión entrona, nosotros no la entendemos mucho en realidad, porque no vivimos la época de reyes. Pero en la época de reyes, o para las que vieron películas de reyes o de vikingos y demás, cuando se iban a tomar decisiones, si alguno vio alguna serie, el rey o el jefe se sentaba y ahí se discutía todo. Si no se sentaba, no se discutían las cosas. Ahí se entronaba. Entonces, cuando nosotros alabamos, es como que el Señor se sienta y dice, vamos a hacer lo que estás pidiendo. Gloria a Dios. Eso sucede en la alabanza. Entonces, eso desde el cántico de ahora. El tañedor, ahora empezando a entrar en el tema puntual, el tañedor tiene que ser consciente de esto. El Señor despierta en él la conciencia de que cada cosa que canta, cada cosa que toca, moviliza la mano de Dios para que se haga presente. Lo hace con conciencia. Sí. Entonces, hay momentos, lo hablamos. Yo digo, es en mi interior, decía, es hacer ruido hasta que el Señor se haga presente. Es decir, Señor, no pases de largo. Es tirarle de los pantalones, papá, no pases de largo. Acá estoy. Entonces, totalmente. Es hacer eso, es de una manera extravagante. Claro. Pero ahí volvemos a lo que hablamos hace un rato. El Señor mismo lo está buscando. Sí. La Biblia dice, el Padre busca. El Padre busca verdaderos adoradores. Él está en esa búsqueda y nosotros tenemos que alinearnos y ponernos en ese carril o entrar a ese río en el que Él está buscando. Entonces, en la Biblia nosotros tenemos distintos ejemplos, porque a veces el tañedor puntualmente no necesariamente tiene que hablar, sino solo tocar. Tenemos dos ejemplos puntuales. El primero lo tenemos con el rey David, sí. Cuando Saúl tenía un espíritu maligno que venía sobre él, 1 Samuel 16, y entonces venía el espíritu maligno sobre Saúl,
David agarraba el arpa, solo tocaba, no reprendía, no declaraba, no gritaba, no hacía Nada. absolutamente nada. Sencillamente tocaba. Y cuando él tocaba, el demonio se iba con la música sola. Sí. Por eso hemos hablado tiempo atrás, el año pasado en la pandemia, habíamos hablado, ¿no, Gustavo?, acerca de el poder de la música por sí sola y lo importante que es evaluar qué música escuchamos. Yo no me voy a poner en plan, te prohíbo escuchar esto y aquello, pero No, sí animo a la persona a tratar de ser sensible al espíritu y discernir, esto me conviene escucharlo, esto ya no me conviene escucharlo. tal Porque cual. la Biblia dice que la fe viene por el oír y Y el el oír la oír de la palabra de palabra Dios. de Dios. Entonces, si la fe viene por el oír, el no tener fe o el desviarte también puede venir por el oír. ¿Qué música, con qué música me estoy alimentando? Y totalmente, Así va a estar mi espíritu. claro. Y bueno, el tema es justamente que cuando uno adora al Señor en la iglesia, el tañedor es la persona que discierne, porque de por sí es un don que el Señor le da de Ujú, discernimiento, sí. de discernir y ver cómo ministrar Ujú, la presencia de Dios, cómo dejar, es decir, una vez que se baja la presencia de Dios, cómo hacer para que permanezca la presencia de Dios ujú, y pueda fluir en todas las personas de la iglesia, ¿no? sí. Ujú. Yo, una de las cosas que me gustaría quizás aclarar o dejar ver es que em, una persona cuando es usada por Dios, em, no necesariamente es una persona que, y esto va a ser un poco choqueante para nuestra mente, para lo que concebimos. A veces nosotros creemos que porque una persona sea usada por Dios, aún un músico, sea una persona santa y una No. persona El que Señor está todo conoce bien. nuestra condición, sabe que Totalmente, somos pecadores totalmente. y Pero el, sabe que siempre vamos a errar, pero totalmente. Pero el error muchas veces de, 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 de la iglesia en general es idealizar sí, y decir expresiones como, y aún expresiones que son contradictorias, y voy a un punto con esto, que es el gran siervo de Dios. Si es gran, no es siervo. Y si es no, siervo, no es gran. Es el no, siervo de es Dios el siervo de Dios. o nada más. Pero entender que eh, hay una gracia y hay un don que el Señor da y reparte Sí, por, precisamente lo dijimos, por gracia. sí, Eh, entonces, a veces puede encontrarse con personas que fluyen y ministran de una forma impresionante y están lejos de Dios. sí, Y lo vemos Saúl cuando está Saúl estando oprimido. La Biblia habla de que viene una compañía de profetas y Saúl en medio de esa compañía comienza a profetizar sí, y estaba poseído. sí. Y uno dice, ¿Cómo puede ser? ¿qué pasó ahí? Porque hay una gracia de Dios, Es la soberanía es la misma de soberanía Dios. misma, porque Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán sanidades, o sea, en mi nombre podrán fluir y Jesús dice, y yo diré, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Tal cual. Entonces, es importante, esto lo hablo para mí y para todo el que ejerce el ministerio de adoración, que el hecho de que Dios use el don, la música, no quiere decir que están bien las cosas con el Señor. O sea, yo no No. puedo tomar eso como parámetro para pensar que las cosas están bien con el Señor. Yo lo que tengo que tomar como parámetro, por ejemplo, en mi caso, si estoy casado, es mi esposa, mi hija, a medida que va creciendo, que ve ella en mí,
y por sobre todo lo que ve el Señor de mí en la intimidad, lo que yo hago en la intimidad. Tal cual. Entonces, muchas veces cuando el Señor utiliza a tañedores o utiliza personas en la adoración, en la música, piensan, uy, Dios me usó, está todo bien con Dios. No, y ahí es donde la errás, ahí es cuando donde te la creíste. totalmente, totalmente, porque no tiene que ver. Entonces, aclarando ya eso, que hay una gracia especial y que nosotros respondemos a esa gracia con obediencia, con búsqueda, con pasión, con cada día volvernos a la cruz. Pero partiendo de ahí, sí hablo lo siguiente, porque no quería entrar sin aclarar esto, para que no se idealice, wow, qué persona tan ungida. Y puede haber unción en una persona, pero también puede no haber carácter y con el tiempo lo puede terminar matando, porque la unción sin carácter mata al ungido, como le pasó a Saúl. Entonces, el Señor desarrolla talentos musicales en todas las personas. Ahí viene el enemigo con sus propuestas y se lleva, por ejemplo, Whitney Houston era adoradora de una iglesia bautista. De una iglesia bautista, sí. Cantaba, ministraba y Elvis Presley también, totalmente, que de hecho tiene tiene un álbum cristiano impresionante. Impresionante ese entonces, no nos vayamos lejos. La generación más moderna, Justin Bieber, este chico, sí. crece en una iglesia bautista también. Sí, que de hecho ahora, bueno, está en eso de volver a Dios. Y la chica también es cristiana. Totalmente. Entonces, o sea, está mal adjudicar al enemigo talentos y dones que vienen de Dios. Totalmente. Porque hay gente, no, porque Satanás le dio. No, Satanás no tiene poder de dar nada. Satanás tiene poder de pervertir, de dañar, pero no de dar algo. Entonces, entendemos que es el Señor el que da todo. El Señor es el que da, luego uno decide. Ahora, el Señor cuando reparte a las personas el don de la música, esa es la primera etapa. La segunda etapa es la de entrar en las profundidades de su espíritu, que en eso no voy a negar que sí me he metido mucho con el Señor. Tengo, hermana Elsa, un montón de errores, pero no tiene una idea. O sea, si no me vieran a través de los ojos de Jesús, es el peor. Pero si hay algo en lo que yo me agarro es, Señor, ¿a quién más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Entonces, el Señor mira el corazón de la persona. Totalmente. Y si hay una sola cosita que podría darle gracias al Señor, es su gracia y su amor inmerecido, en lo cual he podido estar en el barro más abajo y decirle, Señor, como decía el salmista David, quítame todo, pero que no sea parte de mí tu Santo Espíritu. Amén. Entonces, cuando fuera de tu presencia, ¿qué haría? No hay nada. No hay nada. Cuando uno entra en eso, cuando uno reconoce, soy pecador, no valgo nada, no tengo nada, todo es el Señor. Cuando uno entra en eso y uno renuncia a títulos personales en tu mente y en tu corazón, cuando renuncias a eso, y dices, Señor, haz lo que tú quieras, y entras en eso y a profundizar en el Señor, y a poner en práctica ciertos principios espirituales, comienzas a entrar en la dimensión de tañedor, sí, que es distinto a músico cristiano. El tañedor lo caracteriza evaluar momentos, discernir en el espíritu cuando algo se está desatando y no cortarlo, cuando hay que pasar de ministrar a guerra espiritual, cuando hay que pasar de guerra espiritual a una adoración, a un silbo apacible, cuando hay que entrar en exaltación, porque vas percibiendo en el espíritu, y uno dice, ¿cómo se percibe eso?
espíritu y es toda una unidad. Es toda una Es cuestión toda una y unidad. es una práctica y error. ¿En qué sentido? Mi pastor de Venezuela, Dios lo usó mucho para enseñarme en cuestiones de cuando yo percibía en mi corazón, o en el espíritu, que había que guerrear, yo lo hacía. Y había momentos en los que me equivocaba, en los que quizás por emoción o porque una canción me gustaba mucho, lo hacía y capaz me equivocaba. Y él, Y era como una adoración almática. exactamente, entonces mi pastor me ayudaba a separar la adoración almática, Claro. las cuestiones almáticas, emocionales. Por ejemplo, yo por mucho tiempo cuando veía que un demonio se manifestaba, yo cantaba, el Señor está en este lugar para sanar, para... Y puede haber momentos que sí, pero por las emociones y por lo que yo vi en el momento, pero con el tiempo, esto es algo muy personal, yo me fui dando cuenta que cuando hay manifestaciones demoníacas, a veces no tienes que guerrear directamente, sino exaltar más al Al Padre. Padre. En Y en vez nombre de Jesús. de entrar en esa, a veces hay que, cuán grande es Dios, cántale, su nombre sobre Sobre todo todo es. Y es. entonces ahí viene una presencia y una cuestión y todo entronas al Señor Y te y olvidas de nada todo. resiste, no hay nada que pueda resistir Nada. los ojos de fuego de nuestro Señor Jesucristo, su autoridad, el león rugiendo, el Padre Fuego estraveciendo consumidor. totalmente. Entonces, el tañedor vive un proceso de identificar, prueba y error, qué momentos hay que hacer esto, qué momentos hay que hacer aquello, cómo ir tocando. Ahora, hay melodías musicales que de por sí movilizan, Sí. melodías solas musicales que por sí solas movilizan. ¿Cuál es la diferencia entre el tañedor y el músico que sabe qué acordes tocar para movilizar el corazón de alguien? Sí. Bueno, Se nos está yendo ah, el programa. sí. Digo, ay, qué tema. Cierro con esto, cierro con Sí, esto. sí. La Te voy a diferencia pedir. para el tañedor y el músico que sabe qué acordes y qué melodías movilizan el corazón de alguien es que el que sabe qué acordes moviliza el corazón de alguien emociona a la persona y la hace llorar. Pero el tañedor genera un cambio en el espíritu de la Amén. persona. Y ves, escuché tal canción, viví tanto y tomé la decisión de... Y empieza a mostrar cambios reales. Y hay uno, como tañedor, se va evaluando. Por ejemplo, a mí en una época, cuando era más adolescente, me gustaba cuando me decían, ay, qué lindo, cómo me tocó el Señor, ay, qué lindo. Y después con el tiempo, yo no quería el qué lindo. Yo lo que quería es el toque del Señor, el tengo más ganas de buscar a Dios, tengo más porque eso es lo que genera lo genuino del Señor, Amén. querer buscarlo más a Él. Cuando alguien dice, después de que adoré, después me dio unas ganas de ir a casa y seguir adorando, Eso es. ahí va. Pero acá, Va. me sentí bien y ya está, llegó No, solo no. al alma. Seguí con esa canción en casa, seguí todo el camino, Que seguí haya un toda la impacto al semana. Un espíritu. impacto al espíritu. Entonces, bueno, con eso concluyo. No, y cerramos con una oración y quisiera que la estés haciendo, pastor. Y muchísimas gracias No, por este gracias a ti tema. por la Hay invitación. más, hay más. Señor, te damos gracias, Gracias, gracias por Señor, tu bondad, por gracias. tu misericordia. Padre, todo lo que Gracias. tenemos, todo lo que somos es por gracia. No merecemos Gracias, Señor. absolutamente Gracias. nada. No merecemos nada. Todo tiene que ver con Jesús. Gracias, Todo Señor. se trata de Jesús. Señor, Sí, Señor. ayúdanos a desarrollar en nosotros, Sí, Padre. ir más profundo en la adoración, en la Sí, alabanza, Señor. pasar de ser solo cantantes y músicos a tañedores que no solo tiene que ver, Señor, con la música, sino también con el canto. No lo Sí, pudimos hablar, Señor. Padre, pero Pablo y Silas
ellos no tocaron ningún instrumento. En la cárcel cantaron ahí en el libro de los Hechos. Oh, Ellos sí, cantaron y Señor. las cadenas se Las rompieron, cadenas se las cárceles se rompieron, abrieron. los Señor, cerrojos se hubo cayeron. sanidad y porque ellos fueron Sí, tañedores de Señor. canto, de boca, sin instrumento. Sí, Señor. Entonces, ayúdanos a desarrollar en nosotros un nivel mayor de adoración Sí, para Padre. pasar a esto, al tañedor, como cuando Elías pidió ese Sí, tañedor y Señor. comenzó a tocar y vino palabra de Jehová. Que se desate palabra de Jehová En a el nuestra mente, a nombre de nuestro corazón, a nuestros Jesús. hogares, en nuestras iglesias. Sí, Gracias, Padre. Señor. Guarda a cada persona que está Gracias. regresando a su casa. Fortalece el Gracias. corazón de cada uno de los que nos están Gracias, escuchando y que Señor. nos acerquemos más a ti, a tu presencia. En Amén. el nombre de Sí, Jesús. Señor. Amén. Amén. Vuelta a casa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por esta vuelta. Bendiciones.